Bienvenidos de nuevo a un programa de Profundizando en las Escrituras. Nos encontramos en el tema 6 de la serie de Isaías. Vamos a comenzar, en primer lugar, orando a nuestro Dios, agradeciendo que hasta aquí nos ayudó y que seguirá caminando con nosotros hasta su venida. Oremos. Bendito bondadoso Dios, que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Padre amante, gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos diriges, nos guías. Señor, vamos a entrar en un tema sobre Isaías, sobre los poderes de la tierra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder comprenderlo y sobre todo para poder compartirlo con otros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues estamos, como decíamos, en el tema 6 de la serie, tal y como hemos estado presentando, Consolaos, pueblo mío. Y el tema de hoy, jugar a ser Dios, el capítulo 6. Jugar a ser Dios es una de las modalidades bíblicas que hablan del orgullo humano. Perder de vista que nosotros somos criaturas que pertenecemos a una raza creada por Dios y que Dios está por encima de cualquier pretensión humana, es lo que lleva a veces a que sintamos que el orgullo es una forma de vivir o de aspirar a subir más arriba de lo que nos corresponde. Y eso fue lo que pasó a los reyes que invadieron Jerusalén en la época del profeta y en épocas de profetas posteriores, cuando por la infidelidad del pueblo, esas naciones de alrededor fueron creciendo y sus reyes, según la costumbre de la época, quisieron llegar a ser igual o superior a Dios. El versículo para recordar en el día de hoy lo encontramos en Isaías 25, versículo 9. Se dirá aquel día: ahí tienes a nuestro Dios, al Todopoderoso. Esperamos que nos salve. Este es Yahvé en quien esperamos, nos regocijamos y nos alegramos por su salvación. Esta es la expresión más sincera del pueblo de Dios hacia Dios. Esperamos la restauración, esperamos encontrarnos con nuestro Dios. Y en el libro de Isaías, que está hablando en la parte que vamos a hablar en el día de hoy, de cómo las potencias, los poderes, Egipto, Asiria, Babilonia, como siendo pueblos paganos y como siendo adoradores a los dioses falsos, terminan invadiendo, en muchos casos, terminan invadiendo al pueblo de Dios. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del encuentro, no es un Dios que ejecute la sentencia sobre ninguna nación del mundo sin la intervención de sus reyes y sin la usurpación que esos reyes hacían directamente de Dios. El tema de hoy se expresa a través del texto que acabamos de leer como una esperanza. Jehová, en quien esperamos, nos regocijamos y nos alegramos por su salvación. La sección que nos ocupa o nos va a ocupar tiene que ver con el juicio de Dios sobre ciertas naciones que, viviendo alrededor de Israel, pues fueron invitadas por parte de los israelitas a que fuesen ellos igual que las naciones paganas. Empezamos por Babilonia,
por Babel. Y dice el texto, quedará Babilonia, la perla de los reinos, joya y orgullo de los caldeos, como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las arrasó. Para poder comprender estos textos, tenemos que saber que Dios, el Dios de la Biblia, solo ejecuta su opinión cuando el hombre ya ha decidido ir en contra de Dios. Si recordáis, hubo una intercesión por Sodoma y Gomorra y Dios estuvo aceptando la propuesta del mensajero de Dios. ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Y no pudieron ni tan siquiera encontrar a ese número de personas, porque la maldad era de tal dimensión que se estaban autodestruyendo ellos mismos. Y por eso Dios ejecuta ese regalo para protegerlos de sus propias tendencias. Pues bien, ahora se compara a Babilonia con Sodoma y Gomorra. Jamás la habitarán, nunca más será poblada. El beduino no acampará allí, ni apriscarán allí los pastores, sino las fieras. Sus casas se llenarán de búhos, volarán allí avestruces y brincarán machos cabríos allí. Aullarán las hienas en sus mansiones y chacales entre los lujosos palacios. Está a punto de llegar su hora. No se difiere tú. Después de mostrar en el texto que Babilonia invadiría Jerusalén en época de Daniel, pasado un tiempo, esa nación poderosa se vería reducida simplemente a escombro y lugar donde habitaban animales carnívoros. Esa fue la propuesta que Dios le hizo a Israel, para que no siguieran queriendo ser igual a los pueblos paganos. Esta idea me gusta traerla a colación en este momento, porque es importante. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? El origen de las acciones de Dios hacia el hombre no radican en Dios, porque Dios es amor, porque Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces la rebelión del ser humano hace que Dios tenga que proteger a su pueblo de sí mismo, es decir, de las propias equivocaciones del pueblo, para que la historia de la alianza pueda continuar, primeramente hasta el Mesías, mensaje del libro de Isaías, y hasta la segunda venida, mensaje del propio Jesús, por ejemplo, en Mateo 24. Son las rebeliones del ser humano las que hacen que Dios tenga que acortar los periodos de pecado. Y no, la raza humana ya se habría extinguido desde el mensaje de Génesis capítulo 5, cuando dice, y todos los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal. Y Babilonia representa, en cierto modo, representa esta idea. Es un lenguaje que define perfectamente la situación de la arrogancia del rey de Babilonia, que terminaría entrando en Jerusalén, desolando la ciudad, robando el material del templo y llevándose deportados a muchos de los jóvenes de ese país. Pero el Señor le dice, pero a pesar de vuestros pecados, no permanecerá para siempre, sino que su estado será limitado en el tiempo. La última gran ciudad de Babilonia. Estamos hablando de la época de Daniel. Fue la última gran parte, ya que después de la ciudad que Nabucodonosor había levantado, el reino cayó en manos de los medos y los persas
y nunca más volvió a resurgir el poder que tenían entonces. En el año 626 a.C., Nabucodonosor restauró, con la colaboración de los reyes anteriores, la gloriosa ciudad de Babel o Babilonia. Al ascender al reinado de esa ciudad, inició la dinastía neobabilónica y participó contra Media de la derrota de Asiria. Su hijo, Nabucodonosor II, fue el rey que exilió a Judá. ¿Cuándo terminó la ciudad de Babilonia y el imperio? En Daniel capítulo 5 nos dice que cuando la mano escribió sobre la pared, aquella misma noche cayó el imperio babilónico y surgió el imperio medo-persa. En ese momento se cumple específicamente, en el año 539, la caída definitiva de Babilonia como ciudad, como imperio. La ciudad perdió su independencia para siempre. En el año 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio medo-persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y los templos. Después continuó hacia adelante la historia, la conocéis por Daniel 2, la estatua. Alejandro Magno tomó Babilonia en el año 331, cuando derrocó al imperio medo-persa, sin tener tan siquiera que pelear, porque el imperio persa era el que dominaba. A pesar de su sueño efímero de hacer Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de los siglos. Y fijaos, por ejemplo, en el año 198 después de Cristo, el romano Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó por fin por abandono. Hoy algunos aldeanos en la actualidad iraquíes viven en parte del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad en su totalidad. La descripción de Babilonia descrita en Isaías 13 libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. El acontecimiento, lo conocemos por la profecía, se produjo cuando Ciro, el rey medo-persa, en el año 539, invadió y derribó la ciudad. Y aunque no lo destruyó todo, este fue el principio del fin para el gran imperio babilónico, representado en la estatua de Daniel por la cabeza de oro, por su grandeza, su majestuosidad y su riqueza. Y nunca más amenazó al pueblo de Dios. Se quedó en el camino. El tercer apartado de nuestro itinerario es la caída del rey encumbrado, de ese rey de Babilonia. Dice Isaías 40:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías a las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los dos lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de orgullo y de estima propia.
Lo vemos en Daniel capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Los reyes, por creerse hijos de los dioses según la cultura de la época, aspiraban ser semejante al Altísimo. El relato que acabamos de leer está escrito en poesía, lo cual nos induce a una idea fundamental. Está hablando de forma literaria del gran rey de Babilonia, que intentó ser igual a Dios y que pasó 7 años entre los animales para que reconociera que solo hay un Dios altísimo, el Dios de Israel. Si bien, como nos cuenta la historia, tanto en Daniel como en Jeremías o en Segunda de Crónicas, afirmaban tener fuertes vínculos con los dioses, ya que ellos creían que eran hijos de los dioses, estaban subordinados a ellos. Esto se demuestra en forma enfática cada año en el quinto día del festival babilónico del Año Nuevo, en el que el rey tenía que quitarse sus insignias reales antes de acercarse a la estatua de Marduk, el gran dios babilónico, para que su realeza pudiera reafirmarse, porque le venía de los dioses. La idea de desplazar incluso a un dios menor se hubiese considerado una locura y suicidio en la época. Isaías, tal y como estamos leyendo, nos dice que la idea que tenían los reyes babilónicos era de usurpar el lugar de cualquier dios. Y cuando llegó a Jerusalén, la idea de entonces era que al poder haber sometido a Israel, los dioses de Babilonia, Marduk entre ellos, eran más poderosos que el Dios de Israel. Pero en la profecía de Jeremías nos encontramos con la idea que acabamos de decir, caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Tú que abatías a las naciones, has sido desterrado y derribado a tierra. Hay una sublime comparación que me parece realmente espectacular, que se encuentra en Génesis 28, del 13 al 17. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre y Dios de Isaac. Estamos hablando de Jacob cuando huía de los problemas familiares que había tenido con su hermano y el engaño a su padre. La tierra en que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y a oriente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Yo estoy contigo y te acompañaré a donde quieras que vayas. Te haré volver a este país y no te abandonaré hasta que cuanto te he prometido haya sido cumplido. Despertó Jacob del sueño y dijo, realmente el Señor está en este lugar. Y no lo sabía. Y añadió, aterrorizado, qué terrible es este lugar. Es nada menos que casa de Dios y puerta de vida. En comparación con el destino de Babilonia, tanto los imperios que vinieron después, Medo-Persia, Grecia, Roma, son utilizados en el libro del Apocalipsis para resumir los poderes que van en contra de Dios. Cuando aquellos jóvenes entraron por la puerta de Babilonia, esposados, prisioneros, se había cumplido
la profecía de Isaías. Pero escasamente 70 años después, aproximadamente, se cumplió también la profecía dicha por Isaías de que Babilonia sería totalmente aniquilada. Y Babilonia se recuerda en la Biblia con la misma frase que hemos leído en el texto: ha caído Babilonia. Porque Dios advirtió que el orgullo de los reyes de querer suplantar la realidad de Dios les llevó directamente a la destrucción. Sin embargo, Jacob estuvo en la puerta del cielo, en Betel, y en Babilonia estaba la puerta de los dioses falsos. Eran dos realidades opuestas. Uno era donde Dios estaba y el otro donde Dios estaba ausente, porque estaba lleno de dioses que adoraban o eran adorados desde el punto de vista pagano. La escalera de Jacob se originó en el cielo y unía el cielo con la tierra. Dios lo reveló desde lo alto. Pero Babilonia, con sus torres, sus templos, fue construida desde cero por seres humanos. En el mismo lugar donde la Torre de Babel, muchos siglos antes, también se intentó construir algo en contra de Dios, por si Dios no cumplía su promesa de llenar la tierra otra vez de agua. Dos formas opuestas, dos caminos diferentes. Jacob sintió reverencia por Dios después del sueño, porque Dios le prometió que él continuaría en el tiempo y su descendencia sería una bendición para los pueblos. Pero sobre Babilonia se dijo que sería derribada. Las aves de rapiña vivirían entre sus ruinas y que jamás sería reconstruida. Y sigue siendo así hasta el día de hoy. Todas las falsas religiones, incluidas el legalismo y el humanismo, se basan en el orgullo del modelo de Babilonia, que quisieron ocupar el lugar de Dios. Son dos formas de presentar la realidad del ser humano. O somos adoradores de Dios, o somos simplemente adoradores de los dioses paganos. Y el último punto del itinerario, el triunfo final del pueblo de Dios. Dice Isaías 21:9, atención, llega uno montado, un par de jinetes, y anuncia, ha caído Babilonia. Las estatuas de sus dioses yacen destrozadas por tierra. Aquel gran esplendor, aquel gran orgullo, simplemente terminó en la destrucción. Lo que es reflejado en la Biblia es que más allá del sufrimiento, el dolor o la desolación actuales, finalmente Dios triunfará sobre aquellos que, adorando a dioses falsos, intentan imponer su sistema desde el punto de vista físico Babilonia o desde el punto de vista espiritual la Babilonia que se describe en el Apocalipsis. Finalmente tú y yo tendremos que decidir si nos ponemos de parte del mal, del orgullo de los reyes, del orgullo de sus divinidades, de su idolatría constante. O como Jacob, nos sentimos que esa escalera que une el cielo con la tierra, Dios está arriba y Dios se comunica con nosotros y nos hace promesas de salvación. Qué mensaje tan especialmente diseñado para nosotros. Simplemente porque el orgullo no puede ser la forma de vivir del pueblo de Dios. Nos encontraremos en el siguiente programa. Oramos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Padre Santo, todo cuanto nos das, nos bendices, nos dirijas. Señor, a ti ponemos nuestra vida para poder controlar, Señor, la arrogancia, el orgullo, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija siempre.
Esperamos confiados en que tú vas a instaurar un reino definitivo y que tú vas a ser Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie podrá ocupar nunca más el sitio dentro de tu pueblo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te lo pierdas. Tendremos en esta misma hora, en este mismo canal, el tema 7 y lo tendremos para seguir estudiando el libro de Isaías y cómo vivir una vida junto a Dios. No te lo pierdas. Estaremos juntos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga y te guarde.